Muy buenos días, yo voy a estar hablando del trabajo final de radiología y radioprotección, que sería la guía para la elaboración de manuales de procedimientos para la práctica de radiología para diagnóstico humano. Mi nombre es Fiorella García Tellini. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la cultura de seguridad. Esta se define de una manera concisa y simple como la forma en que hacemos las cosas. Esta se asocia con las prácticas comunes, los valores compartidos y las percepciones que van a influir en la elección de los comportamientos que se adoptarán en un entorno determinado, sea laboral o fuera de este. Es decir, la cultura de seguridad tiene que ver directamente con la definición de cultura que contempla el comportamiento psicosocial de los seres humanos entre ellos y su entorno, aplicada al concepto de seguridad en este caso. La cultura de seguridad nace propiamente de querer moldear el comportamiento humano colectivo e individual hacia la concientización sobre la enorme responsabilidad que conlleva la protección radiológica. De acuerdo con el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares, o mejor conocido como Foro, en 2015, se considera que existe una cultura de seguridad sólida cuando la seguridad constituye una prioridad en todo lo que hace una organización y sus individuos, ya que cuando una organización vuelve la seguridad como su enfoque primordial, se está menos expuesta a la ocurrencia de accidentes o sucesos indeseados debido a la habilidad desarrollada por sus miembros para evitar o detectar y corregir de forma proactiva cualquier degradación de la seguridad. Dentro de esta cultura de seguridad, la protección radiológica es nuestro segundo punto y bueno, viene siendo de suma importancia puesto que la misma es una actividad multidisciplinar que tiene como principal objetivo la protección de las personas y del medio ambiente contra los efectos nocivos que puedan resultar de la exposición a radiaciones ionizantes. Con el fin de garantizar lo anteriormente mencionado, el Organismo Internacional de Energía Atómica, o el OIEA, en las siglas, establece dentro de las normas de seguridad principios fundamentales de seguridad, requisitos y medidas para controlar la exposición de las personas a las radiaciones y a la emisión de materiales radiactivos al ambiente. Es por ello que las nociones fundamentales de seguridad presentan los objetivos y los principios fundamentales de protección y seguridad al constituir la base de los requisitos de seguridad, dentro de los cuales se establece que dentro de las obligaciones gubernamentales se debe velar por la aplicación de un marco jurídico y regulador que se encargue de abarcar la asignación de responsabilidades y su cumplimiento, así como el control regulador de instalaciones y actividades que entrañen riesgos radiológicos. En Costa Rica, la instancia gubernamental encargada de velar por la protección radiológica y la proliferación de la cultura de seguridad en materia de uso y manejo de materiales radioactivos y equipos generadores de radiaciones ionizantes, la importación y exportación de materiales radioactivos y equipos generadores de radiaciones ionizantes, el desalmacenaje de materiales radioactivos y equipos generadores de radiaciones ionizantes, el transporte de materiales radioactivos, servicios a instalaciones con materiales radioactivos y equipos generadores de radiaciones ionizantes y servicios de capacitación y entrenamiento a personas involucradas en materia de protección radiológica debe contar previamente con la autorización del Ministerio de Salud, que como autoridad reguladora a nivel nacional por ley en materia de protección radiológica es la institución autorizada para la regulación y aprobación de los mismos. Por lo tanto, el Ministerio de Salud está sujeto a cumplir con los principios fundamentales de protección y seguridad establecidos, de modo que mediante el decreto ejecutivo número 24.037 S, Reglamento sobre Protección contra las Radiaciones Ionizantes, se establece que las instalaciones tipo 1 y 2, es decir, las que incluyen actividades de radiología diagnóstica, deben presentar un manual de procedimientos para estar autorizadas a operar. En el presente trabajo se pretende exponer la importancia del mismo, ya que consiste en la principal herramienta para alcanzar una cultura de protección radiológica y seguridad máxima, puesto que dicta una guía que permite actuar de una forma consciente con la finalidad de minimizar el riesgo que presentan las radiaciones ionizantes. Los objetivos serían analizar la información contenida en esta guía para la elaboración de manuales de procedimientos para la práctica de radiología diagnóstica para diagnóstico humano, brindada por el Ministerio de Salud, explicar mediante la recopilación bibliográfica los elementos necesarios constituyentes que debe tener un manual de procedimientos para la práctica radiológica para diagnóstico humano y establecer la importancia del seguimiento de un manual con el fin de fomentar la cultura de seguridad y protección radiológica.
Primero vamos a hablar de las radiaciones ionizantes y el marco teórico se va a subdividir de la siguiente forma. Vamos a hablar de qué son, cuáles son las aplicaciones de las radiaciones ionizantes, los efectos biológicos de las mismas, las medidas de protección y finalmente de una cultura de seguridad. Entonces, bueno, en primer lugar, las radiaciones ionizantes son un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas, rayos gamma o rayos X, o partículas, que son las partículas alfa y beta o neutrones, que de acuerdo con Ortega Arambú y Jorba Bisbal en 1996 se les denomina ionizantes aquellas radiaciones producto de las interacciones de fotones y partículas con la materia que tienen como resultado final la producción de iones directa o indirectamente. Las radiaciones ionizantes de carácter directo son aquellas que constan de partículas cargadas como por ejemplo los electrones e interactúan con la materia principalmente mediante la fuerza de Coulomb que les hace repeler o atraer electrones de átomos y moléculas en función de sus cargas. Mientras que las radiaciones ionizantes de carácter indirecto son producidas por partículas sin carga, como por ejemplo en el caso de los fotones con energías superiores como los rayos X y los rayos gamma. De acuerdo con Stellman y Cherry, estos pueden interactuar con la materia de tres formas principales. Mediante el efecto fotoeléctrico, que es cuando los fotones cuyas energías son más bajas y consiste en que el fotón le cede toda su energía a un electrón para que abandone el átomo o la molécula. El efecto Compton sucede en los fotones con energías intermedias y es donde el fotón colisiona con el electrón como partículas y continúa su curso con la energía disminuida, mientras que el electrón liberado continúa con la energía entrante. Y finalmente está la producción de pares, que sucede solamente con los fotones cuya energía es mayor a 1.02 megaelectronvoltios. En este caso, el fotón desaparece y en su lugar aparece una pareja de electrón-positrón. De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, las aplicaciones de las radiaciones ionizantes se basan en la interacción de la radiación con la materia y su comportamiento en ella. Los materiales radioactivos y las radiaciones ionizantes se utilizan ampliamente en diferentes áreas como medicina, industria, agricultura, docencia o investigación. En medicina propiamente, el uso de radiaciones ionizantes se da principalmente en la aplicación de distintas técnicas con la finalidad de aprovechar sus propiedades radioactivas para el beneficio de la salud humana. Una de las principales técnicas consiste en el radiodiagnóstico. Este es el conjunto de procedimientos de visualización y exploración de la anatomía humana mediante imágenes. A su vez, comprende procedimientos que permiten la obtención de radiografías mediante rayos X, por ejemplo, como en esta imagen, la generación de imágenes tridimensionales mediante tomografías computarizadas y el seguimiento visual de procedimientos quirúrgicos mediante la fluoroscopía y o la radiología intervencionista. Otra de las aplicaciones médicas sería la medicina nuclear, que consiste en la utilización de material radioactivo para el diagnóstico, tratamiento e investigación de ciertas patologías. En esta imagen podemos ver, si no me equivoco, una centellografía de un escroto. Y finalmente, otro de los usos corresponde a la radioterapia, cuyo fin es destruir células y tejidos, específicamente aquellos con características tumorales, utilizando altas dosis de radiación dirigida. Sin embargo, dentro de los múltiples beneficios que aporta el uso de radiaciones ionizantes, existe también la posibilidad de producir efectos indeseables o nocivos que van en detrimento de la salud humana. De acuerdo con Puerta Ortiz y Morales Aramburu, 2020, los daños causados por las radiaciones ionizantes a moléculas de ADN dependen de factores como tipo de radiación, condiciones de radiación, características del ADN y la capacidad de reparación. En el caso de las moléculas de ADN, se da lugar a fracturas simples y dobles de cadena, alteraciones estructurales de las bases, eliminación de las bases, daños en el azúcar, uniones cruzadas entre ADN y ADN o ADN y una proteína, y el rompimiento de los puentes de hidrógeno entre las moléculas. A su vez, las fracturas dobles ocasionan la fragmentación de la molécula, cuyo resultado es el origen de aberraciones cromosómicas estructurales, las cuales son las principales responsables de los efectos mutagénicos y oncogénicos. Dentro de los efectos nocivos producidos por las radiaciones ionizantes, estos se pueden clasificar en somáticos y hereditarios, en donde los efectos somáticos se manifiestan en el individuo expuesto y en casos hereditarios se presentan en la descendencia del individuo irradiado. Ambos efectos se pueden subdividir a su vez en efectos estocásticos o efectos determinísticos.
Los efectos estocásticos son aquellos en donde la probabilidad del efecto es en función de la dosis y no de la gravedad, además de que no se conoce si tienen un umbral. Los efectos estocásticos principales son hereditarios y, por ejemplo, la carcinogénesis. Mientras que los efectos determinísticos son aquellos donde la gravedad del efecto es una función de la dosis y presentan un umbral, es decir, los efectos no se manifiestan por debajo del umbral establecido, como por ejemplo en el caso de los efectos agudos producidos por la radiación. Se conoce este tipo de efecto por estudios realizados en lesiones agudas por irradiación, como en los casos de Hiroshima y Nagasaki, accidentes de radiaciones, radiación deliberada con fines terapéuticos y o experimentación con animales. Algunos de los efectos determinísticos más importantes en los tejidos y órganos se deben específicamente a lesiones celulares y a la pérdida de la capacidad reproductiva. Debido al enorme potencial de daño, en muchos casos irreversibles de las radiaciones ionizantes, se debe implementar la protección de carácter radiológico. Esto puede lograrse actuando sobre la fuente o en puntos de las vías de exposición y ocasionalmente modificando la ubicación o las características de los individuos expuestos. En el caso de la fuente, la Comisión Internacional de Protección Radiológica en el 2007 utiliza el término fuente para indicar cualquier entidad física o procedimiento que da lugar a dosis de radiación potencialmente cuantificables en una persona o grupo de personas. Puede consistir en una fuente física, como por ejemplo material radioactivo o un equipo de rayos X, una instalación, como ejemplo un hospital o una central nuclear, o procedimientos o grupos de fuentes físicas que tienen características similares, procedimientos de medicina nuclear, radiación ambiental, radiación de fondo, etc. De la misma forma, existen situaciones de exposición ante las radiaciones ionizantes. Por ejemplo, aquellas situaciones en donde se da la deliberada introducción y operación de las fuentes se conocen como situaciones de exposición planificada, en donde se incluyen tanto las situaciones previstas como aquellas que no se pueden anticipar. También existen las situaciones de exposición de emergencia, las cuales son situaciones que pueden ocurrir accidentalmente o por negligencia y requiere la adopción de acciones calculadas y urgentes para evitar o reducir las consecuencias indeseadas. Y finalmente existen las situaciones de exposición existente, valga la redundancia, las cuales hacen referencia a las situaciones de exposición ya establecidas cuando se debe tomar una decisión sobre su control. A su vez, la Comisión tiene establecidas 3 categorías principales de exposición planificada. En primer lugar está la exposición ocupacional, que es definida como toda aquella exposición a radiaciones de los trabajadores ocurrida directamente debido a su trabajo. La exposición del público, que comprende todas las exposiciones que no están relacionadas a la ocupación ni a la necesidad médica, como en el caso de un paciente. Y por último, la exposición a pacientes es aquella que ocurre en procedimientos diagnósticos, intervencionistas o de carácter terapéutico. Por último, las medidas de protección radiológica pertinentes a la ubicación, perdón, me equivoqué de diapositiva, listo. Por último, las medidas de protección radiológica pertinentes a la ubicación y características de los individuos expuestos se basan en 3 conceptos principales: la distancia a la fuente de radiación, el tiempo de exposición y el blindaje para absorber la radiación. Esto con la finalidad de obtener una prueba diagnóstica y terapéutica con la menor dosis posible. De acuerdo a Preciado Ramírez y Luna Cano, del 2010, ellos explican que la distancia consiste en alejarse de la fuente de radiación, puesto que su intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. En el caso del blindaje, se debe poner pantallas protectoras, como blindaje biológico, entre la fuente radiactiva y las personas. Por ejemplo, en las industrias nucleares, pantallas múltiples protegen a los trabajadores. Normalmente estas pantallas son muros de hormigón, láminas de plomo o acero y cristales especiales enriquecidos con plomo. Y el tiempo, se refiere a disminuir la duración de la exposición a las radiaciones. Ahora sí, la protección radiológica es solamente una parte de todo lo que abarca una cultura de seguridad dentro de una organización. Es por eso que universalmente se reconocen 3 pilares de seguridad que velan por mantener la protección de los individuos y el ambiente de las radiaciones ionizantes. El Organismo Internacional de Energía Atómica, o como ya dijimos, el OIEA, define a los siguientes principios de protección radiológica como el principio de justificación, que implica que cualquier decisión que altere la situación de exposición a radiación debería producir más beneficio que daño. Es decir,
Toda decisión en virtud de la cual se introduzca una nueva fuente de radiación, se reduzca una exposición existente o, bueno, se reduzca el riesgo potencial de exposición, debería de producir suficiente beneficio individual o social como para compensar el detrimento que causa dicha decisión. El principio de optimización de la protección lo que dice es que la probabilidad de recibir exposiciones, el número de personas expuestas y la magnitud de las dosis individuales deberían mantenerse tan bajas como sea razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta factores económicos y sociales, obviamente. Esto significa que el nivel de protección debería ser el mejor en las circunstancias actuales, de manera que se maximice el margen de beneficio en comparación al daño. Por esa misma razón, debe de haber restricciones en las dosis o en los riesgos de los individuos asociados a una fuente en particular a fin de evitar resultados extremadamente injustos del procedimiento de optimización, como por ejemplo cuando se dan las restricciones de dosis o de riesgo y niveles de referencia. Y finalmente, el principio de aplicación de los límites de dosis, en situaciones de exposición planificada para fuentes reguladas que no consistan en exposiciones médicas de pacientes, la dosis total de cualquier individuo no debería exceder los límites pertinentes recomendados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Los límites de dosis reglamentarios son decididos por la autoridad reguladora teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales y se aplican tanto a trabajadores como a miembros del público en situaciones de exposición planificada. En este caso sería el Ministerio de Salud aquí en Costa Rica. Con base a los principios fundamentales de seguridad, estos pilares de seguridad, la Comisión Internacional de Protección Radiológica establece una serie de normas y requisitos para asegurarse un plan, digamos, de acción claro hacia la meta de obtener el grado máximo posible de una cultura colectiva e individual de seguridad radiológica. Dentro de estos mismos principios, los principios de protección radiológica, principio número 1 es la responsabilidad de la seguridad. La responsabilidad primordial de la seguridad debe recaer en la persona u organización a cargo de las instalaciones y actividades que generan riesgos radiológicos. El número 2 sería función del gobierno, que es que debe establecerse y mantener un marco de seguridad jurídico y gubernamental eficaz que incluye un órgano regulador independiente. El principio número 3 habla de liderazgo y gestión en pro de la seguridad, que es que deben establecerse y mantenerse un liderazgo y una gestión que promuevan eficazmente la seguridad en las organizaciones. Y el principio número 4 sería justificación de las instalaciones y actividades. Esto quiere decir que las instalaciones y actividades que generan riesgos radiológicos deben reportar un beneficio general. El principio número 5 habla de la optimización de la protección, que es que la protección debe optimizarse para proporcionar el nivel de seguridad más alto que sea razonablemente posible alcanzar. El principio 6 habla de la limitación de los riesgos para las personas. Las medidas de control de los riesgos radiológicos deben garantizar que ninguna persona se vea expuesta a un riesgo de daños inaceptable. El número 7 es la protección de las generaciones presentes y futuras, que es que debe protegerse contra los riesgos radiológicos las personas y el medio ambiente del presente y del futuro. El principio 8 habla de la prevención de accidentes, que es que deben desplegarse todos los esfuerzos posibles para prevenir los accidentes nucleares o radiológicos y para mitigar sus consecuencias en caso de que sucedan. El principio 9 habla sobre la preparación y la respuesta para casos de emergencia, que es que básicamente deben adoptarse disposiciones de preparación y respuesta para casos de emergencia nuclear o radiológica. Y el último principio son las medidas protectoras para reducir los riesgos radiológicos existentes o no reglamentados, que son básicamente, que de estas medidas deben de justificarse y optimizarse. Los 3 principios generales de la protección radiológica, que se refieren a la justificación, a la optimización y a la aplicación de límites de dosis, que fueron estos que vimos acá, se formulan gracias a los demás principios. Dentro de los 52 requisitos existentes establecidos por la OIEA, cabe resaltar el requisito 2 y el requisito 3 relativos a la protección y seguridad general, pues establecen correspondientemente que el gobierno debe establecer un marco jurídico y regulador para la protección y la seguridad, así como también establecerá un órgano regulador independiente con responsabilidades y funciones específicas, dentro de las cuales deberá establecer o adoptar reglamentos y orientaciones relativas a la protección y a la seguridad, así como también un sistema destinado a garantizar su aplicación. En el caso de Costa Rica, mediante el decreto ejecutivo número
24037-S, Reglamento sobre Protección contra las Radiaciones Ionizantes, se estableció que aquellas instalaciones en donde se presenten actividades relacionadas a la radiología diagnóstica deben de presentar un manual de procedimientos ante el Ministerio de Salud para estar autorizados a operar. El manual de procedimientos, consta de 6 partes. Sería la información del manual, los datos generales del establecimiento, procedimientos operativos, procedimientos de mantenimiento, procedimientos de protección radiológica y los anexos. En este caso vamos a dejar por fuera los procedimientos de mantenimiento, ya que ese es el trabajo que estaba haciendo el grupo 3. Y bueno, y los anexos, porque son simple y sencillamente anexos que se deben de anexar, valga la redundancia, a la guía, al manual propiamente, para que el ministerio dé su aval. Entonces, en primer lugar, la información del manual implica la fecha de elaboración, la versión del documento, el nombre y el cargo de las personas que elaboran el documento, el nombre y el cargo de las personas partícipes de la revisión del documento y el nombre y cargo de la persona que aprueba el documento. Cada vez que se nombra una persona, estas deben indicar el nombre y el cargo que, de acuerdo con la estructura organizativa del establecimiento, debe aprobar la versión del manual, generalmente el titular de la autorización. Luego están los datos generales del establecimiento, que básicamente es el nombre o razón social del establecimiento, cuando aplique, cédula jurídica del establecimiento, nombre del titular de la autorización, que es la persona con poder de decisión en la instalación, es decir, el responsable primario en materia de seguridad radiológica, en concordancia con el artículo 24 del decreto ejecutivo número 24037-S. Dependiendo de la naturaleza del establecimiento, el titular de la autorización puede ser el representante legal o el gerente legal de la empresa, director general o director médico de establecimientos de salud, entre otros cargos. Debe coincidir con el titular del certificado de habilitación. En cualquier caso, la persona designada debe tener relación con las actividades que se desarrollen en las instalaciones y al que se le dirijan las comunicaciones oficiales por parte del Ministerio de Salud. El nombre de comercial, que sería el nombre del lugar, digamos. Número y vigencia de certificado de habilitación. Esto es básicamente que en caso de que se actualice el manual, este debe indicar el número de certificado y la vigencia nueva, por así decirlo. El nombre del responsable de la protección radiológica, tiene que haber un funcionario designado formalmente como responsable para esa instalación. Y también hay un responsable de protección radiológica sustituto, que también, ¿verdad?, debe estar indicado el nombre del funcionario. Y que debe de sustituir al responsable de la protección radiológica en caso de incapacidades, vacaciones, ausencias temporales, etc. Debe de contar con los mismos requisitos que se le exigen a la persona encargada de la protección radiológica. Hay que dar una lista del personal ocupacionalmente expuesto, conocido como POE. Debe ser actualizada con la totalidad del personal considerado ocupacionalmente expuesto, que clasifique el personal entre operador y no operador. Es decir, personal de apoyo, administrativo, enfermería, entre otros. Y en el caso del personal operador, se debe incluir imágenes de las licencias de operador vigentes otorgadas por el área rectora de salud y que corresponda con la actividad desarrollada en la instalación. Y también hablamos de lo que sería un organigrama en materia de protección radiológica, que es básicamente una especie de esquema del establecimiento en materia de protección radiológica, en donde se visualice al titular de la autorización como responsable primario, al POE, al personal administrativo, al responsable de protección radiológica, al personal médico, entre otros. Ahora sí, hablamos de los procedimientos operativos. Esto indica, por ejemplo, el tipo de instalación, que si es conforme a la clasificación de las instalaciones del artículo 8 del mismo decreto ejecutivo que habíamos mencionado, si es de tipo 1 o tipo 2, dependiendo de las fuentes de radiación. La descripción de las prácticas, que es detallar las prácticas desarrolladas en el establecimiento, por ejemplo, rayos X, mamografía, fluoroscopía, densiometría ósea, TAC, etc. El tipo de estudios, si se hace simple o especiales, y hay que detallar puntualmente. Iba a decir específicamente, pero bueno. La lista de emisores, que es que se debe incluir la totalidad de los equipos de rayos X existentes en el establecimiento, indicando marca, modelo, serie, ubicación y cualquier dato adicional necesario para la identificación de cada emisor. La carga de trabajo, que es que se debe establecer por cada equipo las proyecciones máximas de trabajo distribuidos por cantidad de pacientes y número de exposiciones.
También están los requisitos administrativos, que es donde se debe describir el procedimiento para la atención de pacientes. Cuando aplique, por ejemplo, clasificar la atención entre pacientes internos y externos, solicitud del examen por parte del personal médico de la institución, referencias por parte de médicos privados, preparaciones previas, contraindicaciones, consentimientos informados, entre otros. Las técnicas, bueno, se deben identificar por cada equipo orientaciones de los parámetros radiológicos a utilizar para los diferentes tipos de estudios que se realizan y tomando en cuenta las características de los pacientes promedio, es decir, niños, adultos, sexo, contextura, entre otras. La aplicación del principio de protección radiológica en optimización se debe aplicar. Esta información también debe encontrarse en un lugar accesible a los operadores de los diferentes equipos para su consulta en caso de ser requerido. Bueno, esto se revisa cuando va a un control regulador que verifica que todo esto esté bien. Los procedimientos, que bueno, cada estudio debe describirse en detalle, posiciones corporales, proyecciones, ubicación del haz de luz, tamaño de la radiografía, entre otros parámetros. Y los registros, que es que el establecimiento debe contar con un registro verificable de los pacientes atendidos, que incluya identificación, fecha de atención, estudios realizados, cantidad de exposición, entre otros aspectos. También se va a ver verificado en las posteriores visitas del control regulador. Con respecto a los procedimientos de protección radiológica, bueno, en primer lugar tenemos la responsabilidad del titular de la autorización. Bueno, aquí se debe indicar la responsabilidad de este titular en materia de protección radiológica conforme al capítulo 6 del decreto ejecutivo número 24037-S y tomando en consideración que el titular es el responsable de establecer y aplicar las medidas técnicas y organizativas que sean necesarias en materia de protección y seguridad en relación con las prácticas autorizadas y que pueda designar a personas con cualificaciones adecuadas para que lleven a cabo las tareas relacionadas con esas responsabilidades, pero seguirían siendo los principales responsables de la protección y la seguridad. La responsabilidad del responsable de la protección radiológica, bueno, se debe indicar, ¿verdad? Exactamente igual, de acuerdo con el capítulo 8 del decreto ejecutivo número 24037-S. La responsabilidad de los operadores, de acuerdo al capítulo 7 del mismo decreto ejecutivo. El programa interno de capacitación en materia de protección radiológica, esto lo que dice es que el establecimiento debe contar con un programa interno y permanente en materia de protección radiológica desarrollado por el responsable de protección radiológica, que incluya a todo el personal del establecimiento relacionado directa e indirectamente, es decir, imagenólogos, médicos prescriptores, médicos especialistas, personal administrativo, personal de apoyo, entre otros, con la práctica autorizada, eso sí. Se recomienda que el programa no se limite a los aspectos teóricos, sino que se realicen actividades prácticas como análisis y revisión del manual, revisión y socialización de los informes dosimétricos, mecanismos de evaluación, metodología utilizada, entre otros aspectos que deben de ser incluidos en el programa y sumar en total 16 horas de capacitación verificables en las visitas de control. Estas capacitaciones que se brinden al personal operador y que se utilicen para renovar las licencias de operador deben contar previamente con el aval del Ministerio de Salud. El establecimiento debe mantener registros de las actividades de capacitación realizadas que deben incluir fechas, participantes, listas de asistencia, evaluación, resultados y cualquier otro detalle que sea importante. La socialización del manual significa que el establecimiento debe implementar un procedimiento que asegure que todo el personal conozca y aplique el manual autorizado. Debe de indicar los mecanismos de almacenamiento del documento original y la forma en la que el personal del establecimiento lo puede acceder en el momento de ser requerido. Luego vamos con la clasificación de zonas. Se debe incluir la clasificación de zonas establecidas para el establecimiento utilizando las zonas definidas en el artículo 6 del mismo decreto ejecutivo, adjuntar un detalle de planta arquitectónica de ubicación del servicio con respecto al resto de las áreas colindantes donde se localiza y además un detalle de planta arquitectónica donde se identifique cada uno de los recintos perimetrales indicando su nombre, así como la correspondencia a las zonas controladas o supervisadas, y se debe indicar los mecanismos para restringir el acceso a las zonas controladas por parte de personas no autorizadas. La señalización, bueno, describir señalización existente en el servicio y adjuntar fotografías que permitan evidenciar el complemento de la misma. Levantamiento radiométrico, habla de que, bueno, se debe de adjuntar el levantamiento radiométrico realizado por una empresa autorizada para realizar esta actividad.
Con respecto a la dosimetría personal, se debe incluir lo referente al servicio de dosimetría personal y que incluya al menos los siguientes aspectos: el nombre de la empresa contratada para brindar el servicio, el número y vigencia de la autorización para brindar este servicio, el copia del contrato de dosimetría personal en donde se evidencie la vigencia, firma de las partes, cantidad de dosímetros incluidos en el contrato, es parte de los anexos, digamos. Y en caso de que el contrato no indique la cantidad de dosímetros alquilados, se debe presentar un documento que evidencie que todo el personal se encuentra monitoreado. El protocolo de uso y almacenamiento de los dosímetros personales dirigidos al personal ocupacionalmente expuesto en el servicio, los análisis e interpretación de los informes dosimétricos, mecanismos de socialización de los resultados dosimétricos dirigidos al POE, y se debe mantener un registro del historial dosimétrico durante la vida laboral del trabajador y después de ella, al menos hasta que el antiguo trabajador alcance o hubiera alcanzado la edad de 75 años y durante no menos de 30 años tras el cese del trabajo en el que el trabajador estuvo sometido a esa exposición ocupacional. El establecimiento de los valores de dosis mensuales a partir de los cuales se deben realizar investigaciones internas. Adjuntar el procedimiento de investigación, mantener registros de las investigaciones realizadas y disponibles durante las visitas de control del Ministerio de Salud. Y bueno, en caso de que el establecimiento cuente con instrumentos de medición de lectura inmediata, indicar el principio de funcionamiento y cantidades. Hablando de la vigilancia de la salud, se debe desarrollar un programa que establezca los mecanismos para determinar la idoneidad de sus condiciones de salud inicial y permanentemente de cada trabajador, tanto en forma inicial como periódicamente durante su vida laboral. Este programa debe indicar pruebas, su periodicidad y la interpretación de los resultados. Se debe crear también un expediente para cada trabajador que incluya los resultados de estos mecanismos y los registros dosimétricos correspondientes que van a ser verificados en las visitas de control. El equipo de protección personal debe de indicarse el equipo de protección personal disponible en el servicio que incluya protección para el POE o público, por ejemplo, delantales, anteojos plomados, entre otros, y protectores de gónadas infantiles, etc. Se deben indicar las cantidades con las que cuenta el establecimiento. La ayuda voluntaria por parte de ayudantes es que básicamente se establece un protocolo para protección de los acompañantes para prestar colaboración en caso de ser requerido, que incluye suministro de equipo de protección personal, utilización del fundamento de distancia y en caso de mujeres asegurarse que no se encuentren en estado de embarazo, entre otras cosas. Con el punto de exposición de mujeres embarazadas, la protección de las mujeres embarazadas se enfoca en dos mecanismos: la protección médica y la protección ocupacional. En el caso de la médica se debe desarrollar un programa de seguridad que incluya el uso de múltiples barreras, tratando de evitar exponer a radiación a mujeres en estado de embarazo. Las barreras deben de ser independientes entre ellas, de modo tal que en caso de que una no funcione, otra permita evitar este tipo de exposiciones. Y en el caso de la protección ocupacional se debe indicar el cumplimiento de la normativa vigente en relación a que ninguna mujer ocupacionalmente expuesta podrá ser asignada a labores que involucren contacto directo o indirecto con radiaciones ionizantes desde la certificación del embarazo y hasta el término de la gestación. Se debe aclarar que lo anterior no implica el despido de la persona, sino que se le traslada a hacer otras labores. La exposición de niños debe ser optimizada tratando en lo posible de evitar la repetición del estudio. Se debe hacer referencia a las técnicas establecidas en los procedimientos operativos. El programa interno de control de calidad implica que se debe establecer al menos varios programas internos de control de calidad, entre ellos pruebas diarias de funcionamiento de los equipos por parte de los operadores, que incluya al menos las siguientes pruebas, cuyos resultados deben de documentarse en bitácoras específicas y que pueden ser revisadas en la visita del control regulador. Por ejemplo, la inspección visual del equipo, estado del cableado eléctrico, funcionamiento de frenos del tubo, movimientos longitudinales y transversales de la mesa de exploración, funcionamiento de la luz del colimador del tubo, apagado de emergencia, entre otros. En los casos que el establecimiento cuente con otras prácticas, como por ejemplo en el caso de la mamografía, portátiles, arcos en C, TAC, densitrómetros óseos, se deben identificar las pruebas diarias adicionales para cada equipo cuyos resultados deben documentarse también en bitácoras específicas. En caso de realizarse procesamiento de radiografía, se debe elaborar un programa de control de calidad del cuarto oscuro que incluya al menos las siguientes pruebas y que también se deben documentar en bitácoras específicas que se puedan revisar periódicamente. Debe haber una prueba anual que, se debe de verificar la entrada de luz. Básicamente es que el cuarto oscuro no tenga ninguna luz, la calidad para que no afecte la calidad de la imagen radiográfica.
Se debe incluso presentar, digamos, la radiografía como prueba y se debe mantener como evidencia. La prueba semestral, luz de seguridad, básicamente habla de que los bombillos deben de ser específicos de seguridad y con consumo menor a 15 watts. Se debe realizar una prueba que evidencie que la luz de seguridad no afecta la calidad de la imagen radiográfica y también se debe mantener como evidencia. La limpieza de los chasis se debe documentar en la bitácora de limpieza de los chasis, literalmente. Luego, en las pruebas mensuales existe el almacenamiento de las radiografías, que se debe mantener en posición vertical, el vencimiento de las radiografías, que se debe indicar la fecha de vencimiento, y el vencimiento de los productos químicos, también se debe indicar la fecha. Y luego, pruebas diarias implican, por ejemplo, que la temperatura se mantenga entre 20 y 25 centígrados, porque se sugiere seguir los límites marcados por las casas fabricantes de películas. Y la humedad tiene que mantenerse entre un 40 y un 60%, porque igual se debe seguir los límites marcados por las casas fabricantes de películas. Luego hablamos del concepto de ventilación, que bueno, se debe asegurar que exista un sistema de ventilación tal que facilite el intercambio del aire dentro del cuarto oscuro, que permita mantener las condiciones de temperatura y humedad necesarias para el sistema de procesamiento de radiografías. Y finalmente el programa de control de la tasa de rechazo de películas o imágenes, bueno, son las causas y propuestas de mejoramiento, básicamente. En la parte de los anexos, propiamente, cada plantilla debe ser adjuntada como anexo y los resultados deben registrarse y estar disponibles para su verificación por parte del Ministerio de Salud en el momento en el que sean solicitados. Con respecto a las conclusiones y recomendaciones, bueno, al haber finalizado el análisis de la información contenida en esta guía, cabe resaltar cómo dentro de lo establecido por diferentes organizaciones internacionales, Costa Rica cumple con una guía detallada que delimita claramente las obligaciones que se deben cumplir para poder utilizar los beneficios brindados por las radiaciones ionizantes. Dentro de la información contenida por dicha guía se puntualiza de manera breve y concisa las responsabilidades existentes para cumplir con los principios de la cultura de seguridad, haciendo hincapié en la importancia de mantener una cultura organizacional, de modo que se garantiza la comprensión común de los aspectos claves y se brindan los medios y espacios para que los individuos en contacto con la radiación puedan realizar sus tareas de forma segura. La importancia de la guía en sí es garantizar que exista un manual de procedimientos acorde a lo recomendado en materia de seguridad y protección por las distintas organizaciones internacionales y nacionales. Esto a su vez permite a las personas ocupacionalmente expuestas a entender el trasfondo de sus quehaceres diarios, disminuyendo la posibilidad de causar un accidente radiológico por negligencia o ignorancia. De modo que deben estar involucrados proactivamente en la construcción de la identidad colectiva, aspirando a minimizar el riesgo de utilizar radiaciones ionizantes como herramienta en el área médica. A su vez, por medio de esta guía se garantiza que todas las organizaciones en el país que utilizan radiaciones ionizantes para el diagnóstico humano cumplan con uniformidad en los procedimientos. Entonces se evitan accidentes por pequeñas variables que pueden muy fácilmente llegar a interrumpir en la salud de una persona. Es decir, entre más automatizado está el proceso, más pequeño es el margen de error que puede ocasionar efectos indeseables tanto en el ambiente como en las personas expuestas. Por ende, la creación de una guía resaltando los puntos de mayor importancia garantiza que se cumpla con las normas de protección radiológica para poder operar. Y bueno, dentro de lo que cabe, es importante fomentar la participación activa del POE en materia de seguridad. Esto con el fin de crear la conciencia colectiva e individual que requiere, digamos, lo que es una cultura de seguridad. ¿Esto por qué? Bueno, para que entonces, en caso de una posible adversidad, se pueda reaccionar de manera responsable y calculada. Así como también se deben de mantener canales de comunicación asertiva para promover el autoaprendizaje y la constante búsqueda de automejoras. Es importante que el POE se mantenga actualizado en materia de seguridad radiológica con fin de desarrollar al máximo esta cultura de seguridad. Esta sería la bibliografía utilizada, donde se puede obtener toda la información. Y bueno, eso sería de mi parte. Muchas gracias por poner atención. Espero que hayan entendido súper bien todo.